Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que dicta la ministra de Asuntos Sociales y de Salud de Francia, Marisol Touraine. Preside en este acto Marisol Touraine, ministra de Asuntos Sociales y de Salud de Francia. El doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La excelentísima Maryse Bossier, embajadora de la República Francesa en México. Y el doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. Damos la más cordial bienvenida a integrantes de la comitiva francesa, a autoridades universitarias, a directores e investigadores del subsistema de humanidades de la UNAM, así como a invitados de la Embajada de Francia en México que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar lectura, a la semblanza de la excelentísima señora Marisol Touraine y moderar este encuentro, tiene la palabra el doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades. Marisol Touraine, ministra de Salud y Asuntos Sociales de la República Francesa. Doctor Enrique Luis Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maryse Bossier, excelentísima embajadora de la República Francesa en México. Distinguida comitiva que acompaña a la ministra y a la embajadora. Señores y señoras directores, directoras del subsistema de humanidades, investigaciones sociales, investigaciones históricas, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente los jóvenes de medicina que nos visitan, que son claramente discernibles por su bata blanca. Muy buenos días tengan ustedes. Hoy es un día hecho para la memoria. En unos instantes escucharemos la conferencia magistral de una alta personalidad de la vida contemporánea en Francia, la ministra Marisol Touraine. Ella es egresada de la Escuela Normal Superior de París, donde se graduó en Ciencias Sociales y Economía. Asimismo, se desempeñó como profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales en el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París. Conoce, pues, de primera mano la docencia en instituciones de educación superior. En 1988 dio inicio a su temprana y muy importante trayectoria al servicio de la República Francesa. Lo hizo durante la gestión del primer ministro Michel Rocard, en el segundo mandato de François Mitterrand, primer presidente de la Quinta República, surgido del Partido Socialista. La futura ministra se ocupó entonces de relaciones internacionales y de aspectos geoestratégicos, uno de los temas sin duda cruciales en el muy complejo mundo del siglo XXI. Me permito conjeturar que desde entonces se percató del relieve estratégico de un país como México y sacó conclusiones al respecto. Ha tenido un notable desempeño tanto en el Poder Ejecutivo como en distintos poderes, en el Poder Legislativo como en distintos poderes ejecutivos locales, regionales y por supuesto nacional. Baste decir que en 1997 fungió como vicepresidenta del Consejo General del Departamento de Indre-et-Loire y que el 31 de marzo de 2011 alcanzó la presidencia de dicho departamento central en Francia. Con ello pasó a formar parte del selecto grupo de mujeres que han encabezado un departamento en la Quinta República. El 29 de junio de 2012 se separó del cargo para atender la invitación del nuevo presidente de la República, François Hollande, a incorporarse al gabinete en calidad de ministra de lo que actualmente se denomina Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Ministerio de la Salud y de Asuntos Sociales. Ocupa esta alta responsabilidad desde hace poco más de 4 años. Escribió Alain Touraine: si somos todos iguales, no hay comunicación. La comunicación es interesante si hay diferencias, si hay cambio de idioma, de psicología, de formación.
También escribió Alain Touraine en su autobiografía intelectual denominada Un deseo de historia, o así traducida al español: la escuela labró mis juicios y mis sentimientos. Sin duda, nuestra máxima casa de estudios, en este recinto que lleva el nombre de un ilustre constitucionalista, Jorge Carpizo, es un sitio idóneo para una comunicación rica por las diferencias de idioma, que la señora ministra por lo demás habla un perfecto español, de trayectoria, y para la construcción de juicios sólidos y perdurables sentimientos benévolos. Sea usted muy cordialmente bienvenida a esta casa. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a usted, señor rector de la ULAM, señor coordinador de las humanidades. Gracias por sus palabras de bienvenida y su presentación de lo que yo he hecho en Francia. Excelentísima embajadora de Francia en México, señoras y señores, autoridades y ustedes estudiantes, yo estoy muy feliz de estar en México, por supuesto, estar en la ULAM hoy día y estar con la posibilidad de tener un intercambio con ustedes, jóvenes, estudiantes, profesores y estudiantes sobre todo porque, por supuesto, somos a un momento importante de la evolución del mundo, de las sociedades desarrolladas o casi desarrolladas, y estamos en un momento en que tenemos que confrontarnos con nuevos desafíos, desafíos sociales, económicos, y por supuesto son ustedes, los jóvenes, que van a construir el mundo en que vamos a vivir, menos jóvenes que somos nosotros, y ustedes van a tener que dar algunas respuestas a las preguntas que atraviesan al mundo en que hoy día vivimos. Estoy, por supuesto, también contenta de tener la oportunidad de expresarme aquí en México, en América Latina, que es mi segunda cultura, aunque mi cultura no venga de México, pero tengo vínculos personales con Chile, y así que para mí es siempre un placer estar en América Latina. Quiero decir que para mí es algo importante tener la oportunidad de expresar algunas ideas sobre las políticas sociales y la lucha contra las desigualdades en Francia, cuál es el tema que yo le voy a presentar y que es mi responsabilidad en Francia. Por supuesto, la cuestión de la lucha contra las desigualdades no solo pasa por las políticas sociales. Eso es un tema que se puede discutir, porque me parece que estamos pasando de un periodo en que se analizaba la lucha contra las desigualdades solamente a partir de las políticas sociales, a un momento en que uno se dice, bueno, pero las desigualdades también vienen de la educación, de la cultura, y si yo tomo temas franceses, pero me parece que también se podrían aplicar a México, la cuestión de las políticas territoriales, cómo se aplican las mismas políticas de manera diferente en diferentes territorios porque tienen historias o identidades diferentes. Pero una vez que se ha dicho eso, queda el hecho que las políticas sociales tienen una importancia muy grande, y para un país como Francia es algo que se refiere a la identidad política de nuestro país. Yo podría hablar, por supuesto, y no lo voy a hacer, de la Revolución Francesa del 1789, que que dio mucha importancia a ese tema de la igualdad, y después, 50 años después, de la fraternidad. Pero la idea fuerte de la Revolución Francesa, y que todavía estamos siguiendo o tratando de seguir, es que en realidad no se puede separar la idea, el tema de la libertad, del tema de la igualdad. Y ese tema, ese análisis, la tenemos que hacer de nuevo en el mundo del que va hoy, por supuesto. Francia no se refiere a la Revolución Francesa como
a otra cosa que un modelo. Y los franceses viven con esas ideas. Pero hoy hemos construido en Francia un modelo social muy fuerte, en referencia a la Revolución Francesa, un poco, pero sobre todo después, lo voy a decir más precisamente en un momento, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el 1945, y hemos construido un modelo que es un modelo que se define como un modelo universal, solidario, y que hoy, por supuesto, y que ha logrado muy buenos resultados. Pero hoy estamos en un momento de cambios a la escala mundial, cambios económicos, cambios de cuestión de los presupuestos que tenemos, la cuestión de la mundialización, del individualismo, que es más y más importante, aún en un país que tiene una cultura muy colectiva como Francia, cuestión de nuevos riesgos. Y entonces yo quisiera tratar de responder con ustedes a algunas interrogantes, 3 grandes interrogantes. La primera cosa es de saber si se puede mantener a un fuerte modelo social, que se define como colectivo, ante una sociedad que es más y más individualista y un mercado laboral que está evolucionando de manera muy rápida. La segunda pregunta es de saber cómo es posible apoyarse en las nuevas políticas sociales para fortalecer democracia. Y eso es un tema para mí muy importante. Y si hay un mensaje que yo quisiera pasar hoy, es que para Francia, y me parece no solamente para Francia, el tema de las políticas sociales no solo es un tema social, pero sino que es un tema político. Y que la integración política de la República Francesa, y que puede ser de otras repúblicas, ese tema de la integración a un momento en que estamos viviendo con el crecimiento de populismo, de extremismos en el mundo, y no solamente en Europa, en el mundo, lo vemos no tan lejos de México, ahora en la campaña electoral que están viviendo los norteamericanos, o sea, los Estados Unidos. Se ve que el tema populista es un tema que llega en muchos países en el mundo. Y mi análisis, mi convicción es que la fuerza de los modelos sociales puede ser una manera de contestar, de evitar digamos, movimientos populistas que sean demasiado fuertes. Y por fin, yo quisiera preguntarme con ustedes de saber si es posible para otros países que Francia o que países europeos, porque los países europeos tienen modelos que no son exactamente los mismos, pero que tienen valores más o menos iguales. Me quisiera preguntar, saber si es posible adoptar un modelo del mismo tipo en otros países. Entonces, el modelo social francés, para decir algunas cosas, se construyó al término de la guerra, o sea, en 1945. Es un periodo muy importante, por supuesto, para toda Europa, y entonces es en toda Europa que se construyen diferentes modelos sociales con 2 referencias principales, que es el modelo inglés con Beveridge y el modelo francés, que no es del mismo tipo que el modelo inglés. En nuestro modelo francés está basado en la idea de que cada uno es responsable de todos. Eso es una fórmula que la debemos a un escritor francés famoso que se llama Antoine de Saint-Exupéry y que dijo eso. Eso quiere decir que cada uno de los ciudadanos franceses tiene un interés directo en la construcción, en la fuerza del modelo. La fuerza de nuestro modelo es su universalidad. Cada uno de nosotros contribuye y recibe a la vez. Se protege a la sociedad entera y todos y cada uno al mismo tiempo de nosotros tenemos una protección
ante la enfermedad. La seguridad social, por ejemplo, asume los cuidados médicos, los medicamentos, el salario en caso de interrupción del trabajo. Una protección para la jubilación es una garantía para cada uno en Francia. A lo largo de nuestra vida contribuimos económicamente a una caja pública que nos permite más tarde de ser beneficiados con una pensión pública. Tenemos también una protección para fundar a una familia. Cada familia tiene derecho a prestaciones sociales que le ayudan a asumir los costos necesarios para la educación de los hijos. La consecuencia es que cada uno puede proyectarse y reconocerse en ese modelo, lo cual es un elemento mayor de consentimiento, porque cada uno de nosotros paga bastante dinero. Le damos bastante dinero a nuestro modelo de seguro social. En Francia hay un solo modelo, un solo sistema, una sola caja. No es como en México, tenemos una sola caja y cada uno de los 60 millones o 65 millones de franceses contribuye, aún las guaguas, los padres contribuyen, y contribuimos a esa caja pública. Y por eso, para que cada uno de nosotros aceptamos de pagar, por supuesto, se necesita un elemento de consentimiento fuerte. Y ese elemento es la certitud que si un día estamos enfermos, la solidaridad estará presente. Que si el día que va a venir del retiro, porque eso es seguro que viene, vamos a tener una pensión pública. Y que si necesitamos, porque no estamos sin empleo, si necesitamos solidaridad, vamos a tener esa solidaridad. La diferencia entre el modelo inglés o anglosajón y el modelo francés es que tenemos la convicción que el modelo social no puede ser solamente orientado a los más pobres. Aún los ricos tienen derecho al seguro social, a una buena jubilación, a una ayuda para la familia. Y es por eso que estamos todos, digamos, miembros de la misma colectividad. Es Beveridge, que no lo hizo para Inglaterra, pero que decía que una política social orientada hacia los pobres sería una pobre política. Eso es lo que decía. Y en los países como Inglaterra hay un modelo social que se limita a tener una red de solidaridad. Si usted tiene un problema, tiene solidaridad de la sociedad. En Francia no se necesita tener problemas para poder beneficiar de la solidaridad. Y eso me parece es la fuerza del modelo francés, que es un modelo bastante integrante y, por supuesto, ha cambiado después de 1945 con la mundialización, con las nuevas tecnologías, con el mercado laboral que ha sufrido cambios profundos. Hemos tenido que cambiar a ese modelo para permitir que responda a las situaciones sociales del momento, que no son las mismas de hace 70 años. Hay el envejecimiento de la sociedad, hay personas que no pueden decir que van a empezar a trabajar a los 25 o los 20 años y seguir toda su vida en la misma empresa. Hay situaciones familiares que son diferentes, las mujeres trabajan y trabajan mucho. En Francia, lo que significa que, y al mismo tiempo, tenemos muchos hijos. Las mujeres francesas son las mujeres que en Europa tienen lo más, o sea, tenemos todas por lo menos 2 hijos o hijas, o sea, hijos, y al mismo tiempo trabajamos. Lo que supone de tener ayuda para tener escuelas, jardines infantiles, lugares, digamos, colectivos donde pueden ir a los niños. Y eso es algo muy importante. Entonces, tenemos esos cambios.
¿Qué tipo de respuesta se puede hacer? Porque tenemos el debate en Francia. Y me parece que tenemos 3 respuestas posibles. Porque la situación es que económicamente ese modelo cuesta mucha plata. Pagamos 57% de nuestra riqueza nacional, la invertimos en las políticas públicas, no solamente el modelo social, pero las políticas públicas. Tenemos un movimiento, digamos, liberal de los partidos de la derecha que nos dicen ese modelo social está costando demasiado caro, así que ahora hay que suprimir algunas protecciones para reequilibrar al sistema y hay que pedir a la gente de pagar más para, por ejemplo, seguro privado. La segunda respuesta, y la vemos ahora que se expresa de manera bastante fuerte en nuestro país, es una respuesta de izquierda o de derecha, pero que yo calificaría de conservadora, que propone de no mover nada y que dice es una prioridad, el modelo social es una prioridad y hay que pagar aunque tengamos dificultades. Finalmente, hay una tercera respuesta, la que defiende el gobierno al cual pertenezco y que yo calificaría de reformista social, diciendo tenemos que cambiar a nuestro modelo para que podamos seguir sosteniendo a él en los próximos años. Y yo le voy a dar algunos ejemplos de la innovación que estamos implementando, porque de manera evidente no se necesita que los derechos sean hoy los mismos que hace 70 años y sobre todo mi idea, lo que yo estoy implementando en Francia, es que yo pienso que si cada uno puede pretender a tener derecho y solidaridad social, no se necesitan que todo el mundo tenga los mismos derechos. Y yo pienso que la innovación del siglo XXI es lo que yo llamo la revolución de la personalización de los derechos sociales. Francia, como yo se lo decía, se caracterizó por un modelo social muy integrativo. Cada uno tenía el derecho de tener la misma cosa. Y yo pienso que ahora tenemos que tener una base que es la misma para todo el mundo y después de tener una adaptación, no solamente para tener en cuenta la situación social de la gente, pero para tener en cuenta las demandas de las personas. Le doy un ejemplo. Una mujer que trabaja no solamente necesita plata, presupuestos, pero también necesita jardines infantiles. Estamos construyendo muchos jardines infantiles, pero son casi 100.000 plazas, o sea, lugares donde la gente, las mujeres o los hombres o los padres pueden llevar a los hijos de menos de 3 años cada mañana para que sean atendidos. Las personas que están jubilando, nosotros pensamos, decimos, uno puede jubilar a los 62 años. Si ha trabajado, cotizado 43 años. Pero decimos al mismo tiempo, personalización, la gente que ha trabajado duro debe partir antes. Eso es la justicia. La justicia no es que todo el mundo haga la misma cosa, tenga el mismo derecho. La justicia no es de decir que todo el mundo va a partir a 62 años, es de decir que algunos pueden partir antes porque han trabajado de noche, han trabajado en condiciones más difíciles. Entonces, la cuestión es si avanzamos con ese modelo social, ¿por qué lo hacemos y cuál es el mensaje político? Y yo se lo decía, mi mensaje es que debemos apoyarnos en nuestras políticas sociales para fortalecer la democracia ante los extremismos y los populismos. Si hemos construido nuestro modelo social en 1945, no es por suerte, porque salíamos de un periodo muy difícil y nos dimos cuenta que después de los años 30, que fueron
años de crisis democrática mayor en Europa con la aparición del fascismo y del nazismo, la idea que hemos tenido después de 1945 es que para tener una unión política se necesita unión social. Y que lo que había faltado en los años 30, 1930, era la unión social. Es decir, que la igualdad política no es suficiente para construir una república. La ciudadanía política también necesita igualdad entre los individuos. Y en el periodo que conocimos, yo pienso de manera muy fuerte que ese mensaje, que estaba muy bien comprendido en los años 50, 60 y también 70, y que poco a poco se ha perdido porque la democracia estaba muy simple, muy tranquila en Europa. Que ese mensaje de nuevo tiene una fuerza importante a un momento en que, como lo decíamos a un momento, estamos conociendo un periodo con populismos que son problemáticos. En Francia tenemos una extrema derecha que es muy fuerte. En Austria hemos visto hace una semana que un candidato de la extrema derecha casi fue elegido presidente de la República de Austria, y yo hablaba de ese candidato en Estados Unidos, que para todos nosotros es una preocupación real. Para combatir a esos populistas, me parece necesario de decir que vamos a mantener un modelo social de solidaridad. Es así que hemos decidido que los extranjeros, por ejemplo, deben tener derechos sociales cuando viven en nuestros países. Y eso es un tema que yo he defendido de manera muy fuerte. Los extranjeros que han participado a la construcción económica de nuestro país, aunque no han cotizado, deben tener reconocimiento, jubilación y apoyo social. Eso es algo que he hecho en Francia. Un extranjero que vive en Francia, aunque no tenga papeles, o sea, que no tenga el derecho de vivir en Francia, puede tener acceso a los hospitales y puede tener acceso a medicamentos, a doctores y todo eso. Eso también es un elemento de la solidaridad de nuestro país. Ese modelo es posible que que sirva, me parece, de ejemplo para otros países. Yo soy muy humilde. El modelo europeo, el modelo francés, fue construido en un momento político e histórico muy especial. Hemos conocido periodos de crecimiento económico muy fuerte y hemos decidido que íbamos a alocar mucho dinero para esas políticas. Pero al mismo tiempo, me parece que un país como México, por ejemplo, que está defendiendo la idea de la cobertura de salud universal, junto con Francia y otros países a nivel mundial, es un país que tiene interés en esa idea del compartimiento y de la propuesta de un modelo de solidaridad. Me parece, yo no quiero dar cualquier lección. Cada país tiene su historia, cada país tiene su cultura, cada modelo político tiene sus posibilidades, pero me parece, en todo caso, que si no es posible duplicar, es posible interrogarse y tomar lo que corresponde a la sociedad latinoamericana o mexicana. Y en todo caso, yo pienso que la protección social es lo que permite a los individuos de emprender, trabajar, construir una familia y avanzar de manera serena y responsable. Por eso yo pienso que ese modelo
ese modelo lo tenemos que compartir con otros países. También me parece que la mundialización implica los mismos riesgos en todas las sociedades y en ese marco vemos en Francia que nuestro modelo social es útil para reducir desigualdades, porque en la crisis económica que hemos vivido desde 2008, Francia es un país en cual las desigualdades sociales han disminuido a partir del año 2012-2013, gracias a las políticas muy voluntaristas que hemos implementadas. Para implementar ese tipo de política, yo pienso que varias condiciones deben cumplirse. En primer lugar, es por supuesto necesario de tener una legitimidad democrática muy fuerte. La legitimidad democrática no significa que debe haber un gobierno que sea eso o eso. Significa que el pueblo, la sociedad, acepta la idea de pagar para un modelo que sea un modelo colectivo, lo que significa que se debe proponer durante una elección o un voto. La segunda condición me parece ser la estabilidad política. La estabilidad política no significa que no haya cambio de gobierno, pero significa que el proyecto es aceptado por más o menos todos los principales partidos y eso es lo que hemos hecho en 1945, porque todos los partidos estaban juntos para proponer ese modelo, los derechistas como los comunistas o los socialistas en nuestro país. Y finalmente, la creación de un modelo de protección social debe fundarse en principios fuertes y en particular en el de la responsabilidad presupuestal, porque no es posible decir que vamos a pagar y pagar sin tener la posibilidad de tener un sistema que sea un sistema bien equilibrado. Bueno, señoras y señores, esos son los retos, mi modo de ver, de la actualización de la protección social en mi país. ¿Ustedes conocen o no conocen a Europa, a Francia? Yo no quiero entrar en demasiados detalles de las políticas que estamos presentando. Por supuesto, puedo contestar preguntas sobre temas más específicos, pero mi mensaje en México hoy, en un país que es un país importante del mundo contemporáneo, a un momento de mundialización de nuestras economías, es que no tenemos que escoger entre la eficiencia económica y la protección social. Es posible adaptar los modelos sociales a las nuevas exigencias de la mundialización, exigencias económicas, exigencias de precio de labor, exigencia de intercambios. Es posible hacerlo, no es fácil, pero eso supone de tener una voluntad muy fuerte y de pensar que los modelos sociales no solo son una manera de proteger, de acompañar los más pobres y los más débiles en nuestras sociedades, pero de pensar que son una parte integrante de las construcciones políticas del mundo del siglo XXI. Y es por eso que necesitamos tener ideas, propuestas que vengan de países diferentes y que vengan de la juventud de México. Gracias a ustedes. Se abren muchos campos para las preguntas que ustedes pueden hacer. Se repartieron algunas hojas y en aras de agilizar el tiempo tenemos unos minutos. Voy a leer algunas de las preguntas para
nuestra conferencista. La doctora Marta Lamas, del Programa Universitario de Estudios de Género, le pregunta: en México el embarazo de adolescentes es un grave problema social. Tengo entendido que en Francia no es obligatorio que los padres o madres den permiso a las adolescentes para realizarse un aborto. ¿Cómo es la legislación al respecto? En Francia, como usted sabe o no sabe, tenemos territorios que están en diferentes lugares del mundo, porque por supuesto tenemos la principal parte de Francia está en Europa, pero tenemos algunos territorios que están localizados en el Caribe, las Antillas, y también en el Pacífico. En esos territorios tenemos problemas con el embarazo de las jóvenes, muy jóvenes, 12, 13, 14 años. En esos territorios el problema es un problema cultural, porque las muchachas piensan que con el embarazo tienen reconocimiento social, no solamente ayuda social, pero reconocimiento social. Entonces, en esa parte de Francia estamos implementando políticas que tratan de explicar que el reconocimiento social puede venir de otra cosa que del embarazo y puede venir de la educación, de un trabajo y todo eso. Después, respecto a la cuestión muy precisa de la legislación francesa sobre el aborto. El aborto es totalmente libre en Francia y está totalmente reconocido. Si para las mayores no hay ningún obstáculo y estamos haciendo campañas, siempre reiterando campañas de información para que las mujeres puedan ir al buen lugar para tener un aborto. Para las menores, la autorización de los padres no es necesaria, pero necesitan el apoyo de lo que llamamos una persona de confianza. Esa persona de confianza no es necesariamente el padre o la madre, debe ser una persona mayor, pero es alguien que es de confianza para la joven, la muchacha, y también tenemos información dentro de los liceos y las enfermeras en los liceos, los médicos y enfermeras en los liceos pueden dar un tratamiento abortivo, no sé cómo se dice, abortiva, que se puede tomar el día después o 2 días después de una relación sexual si uno piensa que hay un riesgo de embarazo. Entonces, ese tratamiento se le puede dar a la muchacha dentro de la escuela. Hay 3 preguntas relacionadas con la migración. Voy a tratar de hacer una síntesis. Alejandro Peña García, ¿cuáles son los retos en la atención de los derechos sociales de los migrantes de países en vías de desarrollo en conflictos armados que llegan a Francia? Una pregunta equivalente: ¿cómo asume el modelo social francés el tema de la migración y el problema de los refugiados? ¿Y cree que la situación de los migrantes afecte el desarrollo social en Francia? Francia es un país que ha recibido bastante migrantes hasta unos 20, 30 años más allá. Siempre recibimos migrantes y en ese periodo se ve que nuevamente hay migrantes que están llegando, pero no son las mismas poblaciones. Francia recibió primero a italianos, después a españoles y portugueses, y después a marroquinos, argelinos y tunisinos. Ahora tenemos más migraciones que son migraciones políticas. Yo personalmente, y mi gobierno también, pero yo de manera muy fuerte, pienso que los migrantes son una fuerza para nuestro país. Fueron una fuerza en nuestra historia y no tenemos que tener miedo de las migraciones. De todos modos, las migraciones, por razones políticas y sociales también al mismo tiempo, no son las mismas, pero existen, son una realidad del mundo ahora y es una vista
una ilusión de pensar que se va a que se va a construir muros para impedir las migraciones. Muros no han hecho nada bien en nuestra historia. Lo vimos en Europa, lo vemos ahora en el Middle East, en Israel, por ejemplo, y en países árabes. Y lo estamos viendo también en Norteamérica. La idea de las fronteras que serían fronteras que no se pueden pasar son ideas que son difíciles y necesitamos tener principios, porque al mismo tiempo, yo lo digo, un país como Francia no puede decir cualquier que quiere venir puede venir. Por supuesto, es imposible, pero debemos asumir nuestra parte de la responsabilidad mundial frente a las migraciones. Entonces, parte de eso, ¿qué hacemos? Decimos que los migrantes que vienen con la autorización de venir tienen todos los derechos sociales que tiene un francés, exactamente los mismos. Y después tenemos, yo sé lo que yo estaba diciendo hace un momento, tenemos para los migrantes que no tienen la autorización de venir, le damos la autorización específica de ir en los hospitales o a ver médicos, no solamente por razones humanitarias, también por razones humanitarias. Y los médicos franceses están muy atentos a esos. Dicen, yo soy médico y debo curar a cualquiera persona, pero también por razones de salud pública. Porque si hay personas, sean migrantes o no, que viven sobre el territorio francés y que tienen enfermedades, la enfermedad no le va a decir, tú eres extranjero, así que me quedo contigo y no voy a contaminar a los franceses. Y yo como ministra francesa tengo que proteger a la colectividad que vive en mi país y esto significa que tengo que permitir a los extranjeros que vengan de cualquier país que sea, que tenga cualquier enfermedad que sea, de tener tratamientos y de estar recibidos en hospitales. Lo que no es siempre simple, se lo digo, porque también sabemos que hay hay tráficos y personas que vienen solamente para recibir curamientos, pero esa es la posición francesa. Tengo que decir que es una posición que es muy discutida en Francia, que recibe mucha oposición y que por supuesto está contestada por el partido populista de extrema derecha, pero también por una parte de la derecha francesa que dice que estamos gastando demasiado dinero en favor de la salud de los extranjeros. Tenemos el tiempo justo para una última pregunta. Alonso Retana, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Menciono a quienes hicieron también las preguntas anteriores, Fernando Neira y Jonathan López Romo. La pregunta de Alonso Retana es la siguiente: ¿cómo se explica desde la narrativa estatal la Nuit debout y las movilizaciones sociales tras la propuesta de reforma laboral? Bueno, hay en nuestro país una Nuit debout, es un movimiento bastante limitado, pero que expresó, me parece, por lo menos al principio del movimiento, la voluntad de tener otros modos de expresiones democráticos que solamente la representación en el Parlamento. Eso me parece ser un tema bastante importante para todas las democracias. ¿Qué tipo de participación se puede ofrecer a los ciudadanos cuando no es tiempo de campaña electoral o tiempo de elección? Por supuesto, hay la elección, hay el poder legislativo, pero sabemos que para temas de proximidad, temas de sociedad, la participación de los ciudadanos se debe expresar de otras maneras que solamente el voto cada 5 años o 3 años, o sea, lo que sea. Entonces, Nuit debout me parece haber expresado esa voluntad,
pero poco a poco se ha transformado en un movimiento muy limitado de extrema izquierda que está contestando a un proyecto del gobierno que es de cambiar a algunas de la, digamos, de la regulación del laboro en Francia. La regulación del laboro en Francia es un tema muy simbólico. Entonces, hay la idea en un momento de crisis, lo que yo puedo entender, que en un momento de crisis, de desempleo, que todo lo que va a cambiar la regulación del laboro puede ser un riesgo para el empleo, que es una manera de fortalecer el poder de las empresas frente a la situación de los trabajadores. Nosotros pensamos, y ese es lo que la ley presenta, que en el contexto actual las protecciones de los trabajadores también deben cambiar y modificarse. Y en esa ley no solamente hay regulación nueva en qué tipo de contrato, no voy a entrar en los detalles, pero qué tipo de contrato se propone al trabajador, es un contrato de 1 año, 2 años o para la vida, bueno, ese tipo de debate que tenemos en Francia ahora, ¿quién puede decidir? ¿Hay una regulación que es una regulación nacional o se puede tener una regulación para la empresa que no sea la misma que, digamos, la regulación colectiva? Entonces hay ese tema, pero al mismo tiempo estamos proponiendo nuevas seguridades. Un tema que me parece muy importante es el tema que los derechos de los trabajadores no deben ser vinculados al trabajo que uno tiene, pero sino que a la persona. En Francia, hasta ahora, usted trabaja en una empresa, saca derechos para formación, por ejemplo, cambia de empresa, pierde los derechos que ha acumulado antes. Lo que estamos haciendo ahora con esa ley es decir, usted va a tener una cuenta personal que lo va a seguir desde el primer día de su vida profesional hasta el último momento. Y va a acumular, digamos, derechos y que cambie o no de situación personal, profesional, va a poder llevarse con sus derechos y utilizarlos a un momento u otro. Por ejemplo, pierde su empleo, dice, bueno, yo quisiera utilizar mis derechos de formación porque yo sé que ahora, como ya no tengo empleo, necesito tener una formación que me permita tener o sacar nuevo empleo. Entonces, hay unas discusiones que son difíciles y mi percepción, mi convicción, y que lo que se está jugando ahora en Francia es la cuestión de una izquierda reformista frente a unos temas de conservación social, de conservatismo social, que es lo que yo estaba diciendo hace un rato. El modelo social no es fuerte porque no cambia. El modelo social es fuerte porque se adapta. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, lo que no es simple de manera evidente y hay tensión social fuertes, pero también hay discusiones sociales importantes con algunos sindicatos. Por la enorme trascendencia de las relaciones entre México y Francia, por lo que han significado los modelos y las experiencias franceses para nuestra vida universitaria y para la vida de nuestro país. Comentaba el director del Instituto de Investigaciones Sociales la trascendencia que tuvo el pensamiento francés para la creación hace 85 años, 86, del Instituto de Investigaciones Sociales. Estoy seguro de que esta sesión ha sido, como decía al comienzo, hecha para la memoria y para el diálogo que continúa más allá de este recinto. Muchísimas gracias, ministra, por su presencia. Señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchísimas gracias por su asistencia. Señora embajadora de la República Francesa en México, Maryse Bussière,
y muchísimas gracias a ustedes por esta asistencia. Es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes.